Bienvenidos y bienvenidas al podcast que te enseña desde cero a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana a semana os informamos de todo lo referente al mundo fotográfico y en este caso de cómo poder vivir de la fotografía como negocio, hablando de marketing, hablando de posicionamiento, hablando de clientes, de forma incluso a vez en cuando damos un pequeño empujón a la técnica y todo, un poco referente a todo ese mundillo que tenemos alrededor de vivir de la fotografía, ya sea de una forma completamente profesional o que queráis ganaros un extra dinero de vez en cuando. Y hoy vamos a... Bueno, me paso a presentar, que ya me voy al tema, ya tengo tanta ganas de trabajar el tema. Un día más tenemos aquí a Johnny Gómez. Buenas. Y yo soy Teseo Ruiz. Y ahora sí, nos metemos en el tema porque... Pero antes te ¿Sí? voy a volver a interrumpir porque os recuerdo que tenéis las consultorías en vivirdelafotografía.es/consultorías, donde ahí podéis trabajar con nosotros, donde os vamos a ayudar, donde os vamos a apoyar y es donde os vamos a crear una estrategia para orientaros hacia dónde necesitáis vivir de la foto, ¿no? Dónde necesitáis trabajar respecto a vuestras fortalezas, vuestras debilidades, o si ya estáis trabajando en algo plenamente de la fotografía, os podemos ayudar a tener esos empujones, estas cosas que vemos de, uy, mira, aquí no has trabajado esto bien, haz esto, cómo llegar a más clientes, etcétera, etcétera. Pues fijaos, en este caso, gracias a Johnny, voy a también reenganchar al tema de hoy, que son las ventajas y los inconvenientes de trabajar con un ayudante o con un segundo fotógrafo, claro, o trabajar con más equipo. En este caso, gracias a Johnny, hemos podido recordar eso, que ya sabéis que yo siempre me embalo, voy a lo directo, y creo que es un tema muy interesante, porque pensamos que el fotógrafo o la fotógrafa estándar es el que trabaja como un lobo solitario, es el que está siempre él solo trabajando, no, y hay muchísimas posibilidades de trabajar en equipo. De hecho, a día de hoy sigo pensando que para la gente que como yo, sois un poquito más caóticos, que tenéis que organizaros mejor, es siempre mejor dos cabezas, tres, cuatro cabezas mejor que una, se va a trabajar, bueno, ahora hablemos conmigo lo positivo y lo negativo, incluso a la hora de trabajar con una gran empresa o una empresa más pequeñita, es primordial saber cómo manejarte con ello y sobre todo saber qué es lo positivo, lo negativo, cómo jugar con esa situación. Vale, primero de todo vamos a hablar de una serie de puntos que consideramos que son clave. Exacto. En positivo. Luego ya hablaremos de la parte, por así decirlo, negativa, ¿vale? Por ejemplo, si yo estoy trabajando con un ayudante o con otro compañero y me voy a una localización, en esa localización voy a tener una persona a lo mejor que está montando la iluminación, que está trabajando con el modelo, charlando con él, tal, el modelo se va relajando, sobre todo si no es un modelo profesional, y yo mientras tanto me puedo, con cámara al hombro, y nunca mejor dicho, voy mirando cuál es el mejor plano, cuál es la mejor zona de la localización. A mí esto me pasa mucho, por ejemplo, cuando trabajo en exteriores, y si puedo disponer de un segundo fotógrafo o una persona que me apoye, pues como digo, mientras que va montando, va charlando, tal, yo voy adelantándome. Y muchos me diréis, no, es que si voy a los sitios yo no sé cómo va a quedar la luz, como tal. Yo siempre recomiendo llevar, en este caso, la cámara bien pegadita al ojo para ver el plano, porque sí, visualmente, o lo hacemos a lo Kubrick, que iba con el catalejo, como digo, iba con el objetivo puesto y va mirándolo, pero es mucho mejor llevar la cámara y decir, vale, aquí marco una X en el suelo, tal. Entonces, me da esa versatilidad que si tengo el modelo separado, pues o viene conmigo, o si monto la luz, dejo los trastos en un sitio, a ver si me lo van a robar o no. O estar pendiente de, pues eso, ¿no? Claro, que el modelo, la modelo no esté aburrida, te pones a darle conversación porque, ¿no? Pues para crear ese ambiente más relajado y distendido, y no puedes, porque o haces una cosa o haces la otra y al final desatiendes una de las dos. Sí, me viene muy bien, por ejemplo, un ejemplo que hace poquito en una de las consultorías, uno de los compañeros que trabajaba en equipo. Entonces, claro, está muy bien, por ejemplo, para bodas, donde tengo dos personas y que uno está mirando cómo aprovechar las fotografías de detalle de los anillos de tal en la mesa de mármol que refleja la luz y tengo tal, y otro va hablando con los novios o va fotografiando los familiares que se van maquillando, se van arreglando. Claro, ahí ya tienes esa versatilidad que te da el hecho de trabajar con otra persona. Entonces, digamos que sería un poco más práctico. Claro, el segundo punto, por ejemplo, sería el tiempo que te ahorras. Ya no solo que no puedas hacer dos cosas a la vez, sino al tener un ayudante, un compañero, pues claro, te dividen las tareas y... ¿Tienen más tiempo? Tienen más tiempo. Al tener más tiempo, terminas siendo más productivo, claro, por ejemplo. O tardas menos,
Claro, exacto. O el tiempo que tienes lo puedes aprovechar para desarrollar mayor tu creatividad, el potencial que quieras desarrollar. Entonces tenemos esas dos virtudes. Ahora, a mí que siempre me hubiera gustado que los días no tuvieran 24 horas, sino que tuvieran por lo menos 36, pues es una manera de tener casi eso. Claro, porque pensar, y os pongo un ejemplo en este caso con este podcast en concreto. Claro, yo me puedo encargar de editar los vídeos para YouTube, pero Johnny se encarga de editar el audio, pero luego a la vez él se encarga de subir no sé qué, yo me encargo de tal, y esto, uno solo, en este año que llevamos, habrá tardado 2 años como mínimo. Claro. Entonces, el tener otra persona ahí siempre además va a tener ciertas potencialidades, ciertas cosas que se le va a dar mejor que a mí, y bueno, pues al final de buscar a alguien que se compagine. Exactamente, porque, a ver, también depende, por ejemplo, del caso de cuánto tiempo tengas tú, si te estás dedicando solo a esto, si tienes más trabajo y tal, pero claro, en nuestro caso hubiera sido seguramente imposible haberlo hecho a título por personal. separado, Claro, si sois de los que tenéis un trabajo y queréis llevarlo de forma alternativa, pues a lo mejor necesitáis a alguien para esas 4 horitas o 3 horas que tengo al día, durante varios días a la semana, pues pueda, oye, pues hoy tú te encargas de mirar, de buscar modelos, yo me encargo de las localizaciones, tú te encargas de no sé qué. Eso nos viene muy bien. Además, en este caso, al contar con un ayudante o con varios ayudantes, tenemos 2 puntos de vista. 4 ojos mejor que 2, generalmente. Por lo cual, el planteamiento, la idea, yo hay muchísimas cosas que no me habría ni planteado si tú no me las dices tú, y entiendo que al revés. Oye, ¿has probado esto? Sí, lo otro. Ostras, pues fíjate. Entonces, esto a la hora de trabajar, si lo compaginamos correctamente, es una auténtica gozada, porque te das cuenta de, anda, mira, de dónde ha disparado tal, pues es que es su punto de vista, su forma de trabajarlo, lo comparamos, entonces puede casar muy bien. Sí, al final de cuentas es aprender de la otra persona y es muy raro encontrarte con alguien que sea exactamente igual que tú en todos los ámbitos. Entonces, en cualquier cosa que difieras... La media naranja no existe. Total. Esto para los Eso es un invento de San Valentín. Nada. Pues claro, cualquier cosa en la que difieras, incluso, aunque no estéis de acuerdo en ciertas cosas, pero ya te enriquece, porque es pues a mí no me gusta o no creo que haya que hacer estas fotografías así, o ya no solo temas fotográficos, sino fuera de lo que es disparar. Sí. Y aunque tú no estés de acuerdo, pero para explicarle ese planteamiento ¿no? Estás estás ejercitando tu cerebro, tu creatividad, y es pero ahora se me ocurre esto, o nunca lo había visto de esta manera. Eso es muy productivo. Es muy productivo. Y por último, así como punto, aunque hablaremos un poquito más de forma más concreta, más peculiar, sería la posibilidad de poder, por ejemplo, cargar más material, el organizarse, el dividirnos, por ejemplo, si tenemos que llegar a una localización, pues cada uno va en su coche, puede gestionarse mejor primero una cosa u otra, o a lo mejor en mi caso, pues yo puedo cargar llevar la iluminación en vez de dejarla fija porque ese día sopla mucho el viento, pues bueno, tengo una persona que me está sujetando ahí que me va, venga, eleva la luz, ahora probamos de esta forma, otra, venga, ahora que nos cambiamos, es mucho más versátil. Totalmente. En este caso sí. Pero claro, no es oro todo lo que reluce. Claro, ahí siempre no tiene por qué haber partes malas, pero hay partes que son un poco más inconvenientes o tener en cuenta al menos. Y que hay que ir limando, como cualquier relación, hay que ir limando asperezas. Y uno de los mayores problemas que puede haber es que no haya un entendimiento, por lo cual no se trabajan de una forma no parecida, pero a la hora de decidir el resultado puede haber encontronazos. Sí. Puede ser que yo me plantee la sesión de una forma, tú de otra, la ponemos en común, vale, pero luego estamos allí y es que no es que mi idea o es que la mía... Al final no hay una idea de uno de otro. Es cierto que es muy difícil que los dos que rememos a la par, claro, justo en esa misma idea, pero sí que nos viene muy bien, con esos matices, dejarlo súper claro. Para eso... pues podemos hacer una charla, una reunión, tú y yo, por ejemplo, hablamos muchísimo por Skype, claro, nos tiramos un montón de horas cuadrando una cosa, cuando la otra, mira ese temario, yo hago el temario, te lo mando, tú me lo corriges, me lo vuelvo a chequear, porque muchas gracias, muchos compañeros, alumnos me dicen, joder, vosotros os sentáis, os ponéis a hablar y sabéis hablar de todo. Digo, hombre, de todo sabemos hablar, pero nos hemos tirado varias horas en casa revisando, mirando y contrastando. Entonces, claro, que yo te lo mande a ti, pues tú a lo mejor me puedes decir, a mí esto no me gusta, o no, tal, pero ya nos vamos conociendo pues resulta que TSO está acostumbrado a hablar de esta forma, pues es normal que diga esto, claro, yo que me enrollo un poco más con no sé qué, entonces, si no lo sabemos sobrellevar, ahí hay choque. Ahí sí que hay a veces que ya entra dentro como de personalidades, hay personalidades que chocan, pero yo creo que eso es algo como bastante evidente desde el principio, de decir, uy, que yo no sé si voy a llevarme... Claro, si del principio
tenéis roce o no estáis trabajando a gusto o queréis que tal, dedicarle a lo mejor otro día más de prueba, pero eso No se os ve. hace Lo que no podéis hacer es, no, me voy a coger a esta persona porque trabaja muy bien o porque hace unas fotos muy bonitas, pero luego no hay feeling. Claro. Es que no voy a terminar ni de aprender ni yo ni él. Sí, esto es un poco, yo a veces lo comparo con tener un compañero, una compañera de piso, que puede ser tu mejor, pero vamos, del mundo, tu mejor amiga, y luego en realidad no podéis convivir dentro de una casa porque sois muy diferentes, o ya no porque sois diferentes, sino porque no sois capaces de llegar a ese consenso, que son estas cosas que hay que hablar antes y decir, partimos de una base de que los dos no vamos a pensar exactamente igual, pero tenemos que o ceder o tener esa capacidad que a veces es difícil, una inteligencia emocional de decir, vale, yo a lo mejor no estoy de acuerdo, pero entiendo tu parte y en esto cedo, o entiendo que creo que tú tienes más experiencia en esta parte y por tanto dejo un poco más la responsabilidad para ti en esto o que se te da mejor. Por ejemplo, el trato con el cliente puede ser, pues a lo mejor yo soy más bruto y prefiero que mi compañero o mi compañera haga esto porque se le da mejor o porque le gusta más o... Claro, ese es saber conjuntarse bien. Claro. Aquí hablaríamos de un segundo punto que es el no, una vez que ya estamos así, el no conocer suficientemente a mi compañero. ¿Por qué? Pues porque si le llegamos a conocer sabremos si estamos aportando los dos o no. Claro. Es fatídico el tener un compañero garrapata, como lo llamo yo, alguien que te absorba la energía y que no aporte nada. Entonces, los dos tenemos que aportar a unos niveles o a otros. Esto, repito, parece muy sencillo, pero hasta no nos damos cuenta porque a lo mejor tenemos un compañero que está todo el rato alabándonos. ¡Ay, qué bien todo! ¡Qué bien lo haces! ¿Qué tal? Y tú, pues qué bien, te vienes arriba, ¡ay, qué bien que lo hago! Tal. Sí, eso es las primeras semanas. Cuando veas que esa persona no te aporta, no hace el trabajo como tiene que hacerlo, pasa, lo va dejando, ahí ya te estás cargando no solo tu trabajo, sino el del otro. Y ahí no vale de nada tener a esa persona al lado. Entonces, tienes que tener claro... No, lo que iba a decir es que no tienes un compañero, no tienes... ni siquiera un ayudante, tienes como un alumno, es como si tú le estuvieras siendo su profesor. Un hijo. Exacto, un hijo. Que está aprendiendo de una forma o de otra, pero está absorbiendo. Entonces sí que es cierto que tú tienes que recibir también por su parte. Claro, esto es una cosa de que las dos partes tienen que aportar. Está claro que a lo mejor que las dos partes aporten exactamente lo mismo puede ser difícil, pero ahí es eso también, esa parte de vamos a hablarlo. De conocernos. Exacto. Si yo te conozco a ti y en este caso antes de hacer esta alianza, de juntarnos, de plantear el proyecto tal, pues hay charlas donde cómo lo quieres llevar tú, cómo eres, cómo te has planteado, cuál es tu formación, qué crees que es lo que puedas aportar. Yo puedo aportar esto, somos compatibles, vamos a ver. Hay un montón de preguntas que hay que responder previamente para luego estar seguros. Claro, porque es eso, puede que uno o pueda aportar menos, pero entonces pues tendréis que tener una relación más orientada hacia eso, que no llega a lo mejor al nivel del ejemplo de antes de ser ya alumno maestro, pero saber lo que se puede aportar cada uno y en relación de eso ya actuar tanto como a la hora de toma de decisiones, como a la hora de cobrar. Tenerlo claro. Exacto. Claro, se lo tenemos que tener claro desde el principio. Vale. Tercer punto sería el presupuesto. Sí. Claro, que es el mayor pánico. Estamos hablando de no, conócete, relaciónate, pero realmente muchas veces no queremos trabajar con más gente porque es, tengo que dividir estos $200 entre dos, más los gastos, no gano nada. Claro. Entonces, claro, si yo voy a trabajar con más gente, generalmente tiene que abarcar tiene que abarcar mayor cantidad económica, mayor presupuesto. Entonces, sí que es cierto que aquí habría dos grandes posibilidades. Una en la que yo ya dispongo de tanta cantidad de trabajo que puedo decir, pues divido y cojo esto. O la otra posibilidad de decir, vale, los dos empezamos desde cero, cobrando muy poco o menos o un poco tal, o como nosotros hemos empezado a crear contenido poco a poco, sabiendo que tiene un resultado a X plazo, ¿vale? Pero los dos vamos a la par. Claro. Cuidado con esto porque suele pasar lo más normal para los profesionales, por ejemplo, te pongo el típico caso de profesional de bodas. Yo siempre recomiendo que a partir de 110 invitados, 120 invitados, que ya es un número grande, un ratio grande para un fotógrafo, incluye un segundo fotógrafo para cubrir el evento. Porque si no, si son 200 invitados, 300 invitados, tú vas a entregar yo voy a entregar la misma cantidad de fotos. Lo único que va a haber menos detalles, porque a lo mejor hay tanta gente que me falta fotografiar más gente, hay más fotos de grupo, por lo cual reduzco. Claro, entonces sí que es cierto que en ese caso incluyes un segundo fotógrafo, un tercer fotógrafo, y eso se tiene que pagar. Claro, esto ya es responsabilidad vuestra, hacerle entender al cliente que te va a contratar, de decirle, mira, o te ofreces directamente como que somos dos fotógrafos, o un fotógrafo y un ayudante, como sea, pero dar la alternativa a lo mejor de uno solo,
pero lo más importante es que entiendas por qué se va a cobrar más por tener esa segunda persona. ¿Qué beneficios va a tener? Porque si no va a decir, claro, si uno solo me puede hacer las fotos, vienen dos y me cobran el doble, pues entonces no, yo con uno me vale. No, en este caso hay que darles a entender que los dos es parte del mismo resultado. Claro. Que con uno solo no se conseguiría ese resultado. Exacto. Entonces esos dos hacen una simbiosis y ya no solo fotografiando, el uno editar una cosa, el otro la otra, al final es incluir ese proceso, ¿no? Y yo siempre digo que al trabajar con 2 o 3 personas, siempre digo, hay más predisposición a ofrecerse, por ejemplo, en este caso, en un evento, una boda, oye, quiero una fotografía así, sí, yo te hago la fotografía aquí, hay algo, no sé qué. Sin embargo, si eres uno, yo doy para lo que doy. Claro. Esas bodas que se quieren hacer de principio a fin, con un fotocall, con una zona de... No, es que no da la vida para todo. Exactamente. Vale, y luego tendríamos, en este caso, un cuarto punto, que sería los problemas que se pueden dar de una poca coordinación previa. Cuanto más seáis, aquí hablamos de 2, puede ser que un día seamos 3, 4, pero a mí me ha pasado una vez, sobre todo cuando te relajas y dices, bueno, esto ya lo hemos hecho otras veces, como siempre, puede haber una descoordinación porque no se ha puesto en común con las otras personas. Claro, esto para trabajos de eventos donde estéis trabajando, pues ya sean 2, 3, los que sean, todos los fotógrafos a la vez, y claro, que al final te estés estorbando si no tienes esa coordinación de, oye, tú encárgate de esto, que yo me voy a encargar de esto, y claro, si tú ya, por ejemplo, con 2 personas dices, yo hago planos más generales y tú planos más detalle, ya sabéis cómo os tenéis que mover para no estar molestando, y de estar siempre, pues decir, oye, vamos a estar siempre pendientes de dónde estamos cada uno. Eso yo lo he visto un montón de fotografías de eventos, sobre todo de bodas, repito, donde van fotógrafos, pues como digo, como que les han cogido de una agencia y necesitamos 2 fotógrafos, venga, pum, se conocen ese día, hola, ¿qué tal? No sé qué, y tienes una foto, siempre el fotógrafo de fondo, al otro lado con el flash, que es que se le ve a la legua al pobre. Entonces, ¿por qué? Porque no van orbitando. Yo siempre lo digo ahí, siempre que hay un fotógrafo que está disparando a un lado, nunca voy a colocarme delante de él, siempre voy a estar orbitando por la zona trasera a 45 grados. ¿Para qué? Para no molestarle, para no jugar dentro de su plano. Entonces, como digo, ahí es complicado y hay que coordinarse, hay que saber coordinarse con el resto con el compañero. Y aquí ahora estamos hablando de uno más. Imaginaos que fuere varios. Claro, pues ¿qué pasa? Que si no conoces bien la forma de trabajar de tu compañero, pues puede llegar a enfados, puede llegar a trabajos mal hechos, te puede llevar a ciertas situaciones que... Volvemos a lo mismo, es súper importante conocer a tu compañero, hablar antes de cada trabajo, que luego cuando llevéis a lo mejor 6 meses trabajando mucho, asiduamente, 1 año trabajando, pues hay cosas que vas a tener que dejar de hablar. No, esto ya está de la mano, ya la tiro para adelante siempre, pero al principio, si no os conocéis, necesitáis saber cómo le gusta trabajar, cómo le gusta hacer ciertas cosas. Por ejemplo, en el ejemplo de antes de los eventos, ¿qué tipo de fotógrafo es? ¿De los que se queda más quietecito? ¿De los que ve de repente algo y sale corriendo? Y es como de, vale, pues tengo que tener todas esas cosas en cuenta. Y ya no solo en el propio trabajo fotográfico, sino a la hora de, por ejemplo, del trabajo en el ordenador. ¿Cómo revelar las fotos? Porque claro, si luego lo va a revelar diferente a mí, ¿no será mejor agruparlas todas? O que los dos tengamos claro cuál es el flujo de trabajo, cuál es la forma de editar los colores. Exactamente, o de, oye, mira, como somos un poco distintos en tal, pues tú las fotos de exterior y yo las de interior, o yo qué sé, ideas hay 1000, pero lo importante es eso, porque si no, venga, tú te encargas de la mitad de las fotos y yo de la otra mitad, y después de haber estado trabajando 3-4 horas, resulta que las juntas y dices, joder, si es que parecen 2 fotos distintas, no, o sea, de 2 personas distintas, que es cierto que de 2 personas distintas, pero el cliente no tiene que ver eso. Claro, tiene que ver todo que sea una cohesión. Correcto. Entonces, como un breve resumen, hablaríamos que es importante trabajar en equipo, pero ojo, hay posibilidades de trabajar en equipo siempre y cuando hay un planteamiento clave, que en este caso es, tú eres un fotógrafo que te gusta trabajar un estilo en concreto de forma independiente, estupendo, pero si trabajas con equipo, puedes hacer una pequeña rama, una especialidad fuera de tu propia especialidad, con la que asimilar con otro compañero, repito, que no sea la garrapata y la persona o el alumno maestro, y salen proyectos que a lo mejor de primeras no te habías planteado, que te pueden dar un reporte económico potente, ¿vale? Y que de forma independiente no habrías llegado a hacer la misma conclusión porque no te habría dado tiempo, porque no habrías tenido los conocimientos necesarios, por una serie de extras. Entonces, independientemente de que trabajes día a día o puntualmente con compañeros,
existe el mercado para trabajar con otra gente. Y es muy gratificante. Y se aprende muchísimo, Exacto. muchísimo. Entonces, nosotros os animamos a que os lancéis. Que no sé con quién empezar. Hay 1000 personas esperando a trabajar con ellos. También, como digo, hay que hacer su estudio, hay que ver si nos gusta, si no nos gusta, si se adapta a nosotros, tal. Pero creedme que fotógrafos como vosotros y fotógrafas que están deseando aprender, lanzarse, hacer un proyecto tal, en vuestra ciudad tiene que haber muchísimos. Vamos, ¿Cómo podemos encontrarlos? Pues con anuncios, en reuniones, en maratones, en dinámicas, redes sociales, grupos de Facebook. Claro, y no os preocupéis en escribir, oye, mira, he visto tu trabajo, me encanta, creo que es muy llamativo y que podríamos crear algo en común. Si quieres, hacemos una reunión, te expongo la idea, marcamos los tiempos, vamos hablando un poco de eso. No os quedéis sin preguntar porque el no ya lo tenéis. Exacto. Eso está clarísimo. Así que yo creo que un poquito más. Sí, damos por finalizado ya este tema y como siempre os recordamos que nos podéis encontrar en Spotify, en iTunes, en iVoox, sobre todo en nuestra página web, en vivirdelafotografía.es. Daros las gracias por todos esos comentarios que nos dejáis, las valoraciones de 5 estrellas en iTunes, etcétera, etcétera. Y si habéis llegado hasta el final del podcast, por favor escribirnos, decirnos si trabajáis de forma solitaria o acompañados, que siempre creo que es una forma de llamar la atención a ver si quién se ha quedado hasta el final escuchándonos. También un poco para conoceros un poquito más. También. Entonces, en este caso, como digo, si trabajáis por vuestra cuenta, de forma independiente, o trabajáis con más fotógrafos, contarnos un poquito más en las distintas redes sociales. Así que nada más, nos despedimos hasta el próximo lunes a las 7 de la mañana. Un saludo. Adiós. Chao.